¿Te has preguntado alguna vez por qué el budismo es tan importante para muchos chinos? ¿O cómo ha influido en la cultura y la vida diaria de los chinos a lo largo de la historia? Si quieres descubrir las respuestas a estas preguntas y mucho más, en este episodio, vamos a explorar el fascinante mundo del budismo en China, desde sus orígenes milenarios hasta su papel en la sociedad actual. Conocerás la historia del budismo en China, y cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos, así como las razones por las que ha sido adoptado por tantos chinos. También aprenderás sobre las diferentes escuelas y enfoques del budismo en China, y cómo han influenciado el budismo en todo el mundo. Así que si quieres conocer más sobre el budismo en China y descubrir por qué es tan importante para muchos chinos, no te pierdas lo que vamos a desvelarte a continuación. Antes de entrar en detalle sobre el budismo en China, es importante conocer algunos hechos básicos sobre esta religión. El budismo fue fundado por Siddhartha Gautama, también conocido como Buda, en el siglo V a.C. en la India. El budismo enseña que todos podemos alcanzar la iluminación y liberación del sufrimiento, a través del autoconocimiento y la práctica espiritual. El budismo llegó a China por primera vez en el siglo I a.C., a través de misioneros y monjes budistas indios. Sin embargo, no fue hasta el siglo II después de Cristo, cuando el budismo comenzó a ganar popularidad entre los chinos. Esto se debe en parte a la influencia de los emperadores chinos, muchos de los cuales eran budistas y promovieron la religión en el país. A medida que el budismo se extendió por China, se fusionó con otras tradiciones y prácticas religiosas locales, como el taoísmo y el confucianismo. Esto llevó a la creación de diferentes escuelas y enfoques dentro del budismo chino, como el Zen y el Chan. Existen varias razones por las que los chinos han adoptado el budismo a lo largo de los siglos, tales como: primero, enseñanza sobre el sufrimiento y la muerte. Como mencioné anteriormente, el budismo enseña que todos podemos alcanzar la iluminación y liberación del sufrimiento, a través del autoconocimiento y la práctica espiritual. Esto ha sido muy atractivo para muchos chinos que buscan maneras de entender y tratar con el dolor y la muerte. Segundo, influencia cultural y social. A lo largo de la historia, el budismo ha sido una parte importante de la vida diaria de muchos chinos, y ha contribuido a la creación de una comunidad y un sentido de pertenencia entre sus seguidores. Esto ha sido un factor importante en la adopción del budismo en China. Tercero, influencia de los emperadores chinos. Muchos emperadores chinos han sido budistas y han promovido la religión en el país. Esto ha ayudado a difundir el budismo entre la población y a establecerlo como una religión importante en China. Cuarto, creencias en el karma y la reencarnación. Muchos chinos creen que la práctica espiritual y el hacer el bien pueden tener un impacto positivo en sus vidas futuras, y el budismo ofrece un marco para hacerlo. La creencia en el karma y la reencarnación ha sido otro factor importante en la adopción del budismo en China. Además, hay algunas curiosidades interesantes sobre el budismo en China, y son las siguientes. Número 1. El budismo ha sido una parte importante de la cultura y la vida diaria de los chinos durante más de 2000 años. A lo largo de la historia, ha habido muchos monasterios y templos budistas en China, y la religión ha sido una fuente de inspiración para la literatura, el arte y la arquitectura. Número 2. El budismo ha sido una de las religiones más importantes en China durante gran parte de su historia. Sin embargo, durante el periodo cultural entre 1966 a 1976, el budismo, junto con otras religiones y tradiciones, fue fuertemente reprimido y perseguido por el gobierno comunista. Desde entonces, el budismo ha vuelto a ser una parte importante de la vida religiosa de muchos chinos. Número 3. El budismo es una de las religiones más importantes en China hoy en día. Según algunas estimaciones, hay alrededor de 244 millones de budistas en China, lo que representa alrededor del 18% de la población total. Número 4. Los monasterios budistas en China son lugares sagrados, y también pueden ser centros de aprendizaje y enseñanza. Muchos monjes y monjas budistas viven y estudian en los monasterios, y también pueden ofrecer servicios religiosos y ayuda a la comunidad local. ¿Y tú qué opinas sobre el budismo y la costumbre que tienen los chinos de integrarlo como un estilo de vida? ¿Estás de acuerdo con cada uno de los puntos que mencionamos? Nos gustaría saber tu opinión más abajo en los comentarios sobre este tema.